Buenas, en este tutorial les voy a enseñar cómo hacer esta tostada de aquí. Fue una sugerencia de una de mis suscriptoras y es algo muy sencillo, así que empecemos. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Yo en este caso usaré un molde para agilizar el trabajo, pero también pueden esculpir la tostada a mano. Este es de la tienda de Miniature Sweet, en la descripción tienen el link. Vamos a utilizar arcilla en un color crudo o tostado, el que ustedes prefieran. También necesitaremos amarillo y marrón o negro para la cara. Yo en mi caso prefiero utilizar marrón. También vamos a usar buriles, un pincel, tizas pastel. También vamos a usar un cúter y por último fimo líquido. Lo primero que haremos será acondicionar nuestra arcilla. Cuando esté haremos una bola y la presionamos en el molde. Si no lo tenemos, pues estiraremos la arcilla y con el cúter recortaremos la forma de la tostada. Una vez la tengamos, vamos a sombrear sobre todo los bordes. Vamos a utilizar nuestras tizas pastel y vamos a escoger colores como amarillos y naranjas, algo más oscuros que el color que usamos para la tostada. También podemos sombrear algo del exterior en las partes frontales. Ahora si quieren pueden darle textura, aunque yo en este caso prefiero dejarla como está. Cuando estemos contentos con el color y la textura, marcaremos con el buril dónde irán los ojos y la boca. Antes de hacer los detalles, añadiré un poco de color rosado a las mejillas. Y ahora, como siempre, hacemos las bolitas para los ojos con la arcilla marrón y lo situamos encima de la marca que habíamos hecho antes y presionamos. Les recuerdo que también pueden pintar estos detalles con acrílicos después de hornear la pieza. Y por último vamos a ponerle algún detalle más. Yo en esta le pondré un trocito de mantequilla, pero también pueden hacerle chocolate, mermelada, cualquier cosa que se les ocurra, estoy segura de que le quedará bien. Para la mantequilla simplemente cogemos un poco de arcilla amarilla, la aplanamos y la cortamos como un cuadrado. La situamos en donde más nos guste y ya por último vamos a utilizar el fimo líquido para simular el que está derretida. En este caso utilizo fimo en vez de esculpe y líquido, ya que el resultado es más translúcido y realista. Lo único que haremos será mezclar un poquito con tizas pastel de color amarillo y ahora con nuestro buril lo esparcimos sobre el cubito que hicimos antes. Y ya está nuestra tostada lista, solo nos falta hornearla y barnizarla si queremos. Espero que les haya gustado este tutorial, como ya dije es algo muy simple pero el resultado es muy adorable y díganme en los comentarios qué les ha parecido. Eso es todo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!